por supuesto, ya estamos aquí en el estudio, hablábamos fuera de aire y nos ponemos a conversar y nos olvidamos un poco de todo. Por supuesto que la tenemos a la doctora Alejandra Caneva. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, Silvana, ¿cómo estás? Eli y a toda la audiencia. ¿Cómo Bienvenida. están los chicos también de la cabina de sonidos? Allí todos esperando, ¿viste? Mirá. Expectantes. Exactamente. A ver, ¿cuál es el tema de traes? hoy? Pero no solamente eso, me encanta porque, ¿viste? Preparan el mate, se preparan para como si fuera... Mira, es increíble. Para escuchar. Para disfrutar Muy bien. de esta columna, como Muy lo hacemos bien. muchos. tenemos por ahí una torta en la heladera, creo. Así qué que rico. yo dije, ¿no? Muy bien. Bueno, Alejandra, contanos, porque te hemos extrañado la semana Sí, he pasada. estado con algunas cositas particulares, así que no he podido venir, pero bueno, acá ya estamos nuevamente con el ritmo normal. Y también me dicen allá, y de cumpleaños. Y de ¿verdad? Así cumpleaños que también, muy feliz cumpliendo años. Bueno, muchas gracias, Feliz chicos. cumple. Muchas gracias. Bueno, nada, vamos a hablar de un tema. Hoy estamos un poco tristes porque Sí. nuestro Papa Francisco falleció ayer 21 de Sí, sí. abril. No solo el único Papa argentino, sino el primer Papa latinoamericano y esperemos que vengan muchos más. Sí. Así que bueno, se me ocurrió que sería lindo hablar un poquito de el cónclave, de qué, cómo se lleva a cabo la elección de un Papa y un poquito también hablar de la Basílica de San Pedro, porque también tiene mucha historia y es la iglesia más grande del mundo, Sí. la iglesia católica, apostólica romana más grande del mundo y es la que nos representa a todos los católicos. Sí. Y se hace famosa en realidad a principios del año 200 después de Cristo, porque ahí es donde se entierran los restos de San Pedro. Pedro era un apóstol que fue designado como quien iba a suceder a Jesús de Nazaret y bueno, lo martirizan, lo terminan matando y sus restos terminan siendo enterrados en un lugar en donde antes era el circo de Nerón. Y se hace como una pequeña capilla, como un pequeño lugar de responso y todos los peregrinos, todos los católicos empezaron a ir a visitar la tumba, bueno, y finalmente eran tantos los que se congregaban que se hace una basílica que no es la que conocemos en la actualidad. Esa basílica queda destruida en el 853 más o menos después de Cristo porque bueno, estaba digamos hecha de una manera con ladrillos, con madera, de una manera un poco ineficiente, medio rudimentaria, entonces bueno, se tira abajo. Sí. Y se construye la basílica que hoy conocemos, en donde siguen estando los restos de San Pedro en el subsuelo de la basílica. Esta basílica se demora 120 años en construirla, desde el Papa León X más o menos hasta Inocencio X, y bueno, pasan un montón de artistas y arquitectos muy conocidos, entre ellos, bueno, Miguel Ángel Buonarroti, Rafael, que es el que pinta la Capilla Sixtina, que es un edificio aledaño a la basílica, está Giocondo, Bramante, bueno, muchos arquitectos muy importantes que dejan bueno, unas riquezas y unos frescos espectaculares dignos de ir a conocer. Y esta basílica, que tiene una cúpula enorme, que es la más alta del mundo también, tiene adelante como un patio en forma de trapecio, toda rodeada por una columnata, que sería como una fila de columnas que arriba tiene a todos los apóstoles. Pero en el centro hay un obelisco, que es un obelisco egipcio, que antes estaba en Alejandría, que estuvo instaurado donde era lo que se le decía el circo de Nerón, y que fue testigo este obelisco de los martirios a San Pedro. Bueno, se rescata ese obelisco y se pone en el centro, o sea, imagínense ustedes la antigüedad que tiene, está en el centro de la plaza de la Basílica de San Pedro. Y en forma aledaña hay una capilla que es bastante grande, es donde se celebra el cónclave, que es la Capilla Sixtina, que está pintada también por Rafael, y bueno, quien tiene la oportunidad de ir es una belleza, sí. Se ve en el techo pintado el último día, y bueno, tiene una riqueza importante, y ahí es donde se reúnen después de la muerte de un papa todos los obispos y cardenales que representan al catolicismo en distintos continentes y en distintos lugares del mundo para proceder a la elección de un nuevo papa.
Pero bueno, para poder hacer ese cónclave tiene que haber o una muerte o una renuncia. En nuestro caso fue la muerte de Francisco. Pero antes de Francisco estaba Benedicto XVI, que fue el Papa Ratzinger, que era alemán, que él sí hace una renuncia a su papado, y eso no pasaba en 6 siglos. Sí, eso estábamos viendo ayer con Raúl, decíamos, ¿cuáles son los papas? Y sí, durante 6 siglos no había sucedido lo de la renuncia. Algunos dicen que Ratzinger renuncia por cuestiones de salud, pero por todo lo que yo he venido viendo y gente que conocía y que trabaja dentro de lo que es la Ciudad del Vaticano, en el Vaticano, y que ha representado al Papa, dicen que en realidad el trabajo de Ratzinger fue un trabajo muy importante y que sin él no hubiéramos tenido a Francisco I. ¿Por qué? Porque él entra como Papa y empieza a ver unas situaciones de corrupción y cosas que realmente no le gustaban, como abusos, y los denuncia. Entonces, de alguna manera, él hace todas estas denuncias, además poniéndose en peligro, porque ya sabemos casos de papas que han fallecido en circunstancias raras. Extrañas, y él, al llevar a cabo esta renuncia, bueno, abre otra vez al cónclave para que se designe un nuevo papa. Y después, si ustedes ven, el Papa Francisco fue muy protector del papa, digamos, que seguía con vida, que era Ratzinger. Bueno, en esta basílica hay un montón de papas enterrados. Ratzinger es uno, o sea, Benedicto XVI, Juan Pablo II, Juan Pablo I. Pero en el caso de nuestro Papa Francisco, él ha pedido que lo entierren en Santa María Maggiore, que es una de las iglesias más importantes de Roma, pero que representa a la Virgen. Y el Papa Francisco tiene una relación muy íntima con la Virgen. Así que bueno, él, dentro de sus disposiciones, ha puesto esto. Muerto el Papa, al instante de morir, entra el camarlengo, el cardenal camarlengo, que es el que va a constatar la muerte. Ahora, bueno, hay un montón de métodos para poder definir por qué murió el Papa. En este caso creo que tuvo una especie de aneurisma y un paro cardíaco. Pero bueno, antes, como no había formas de verificar la muerte, se constataba que efectivamente el Papa había muerto. Entonces agarraban un martillito de plata y se hacían 3 golpes en la frente, y si el Papa no reaccionaba era porque evidentemente había fallecido. Inmediatamente después de constatar su fallecimiento, se le saca el anillo del pescador. El anillo del pescador es un anillo que se les entrega a partir de la coronación, o sea, apenas se los elige como papa, que tiene a San Pedro con una barca, y cada papa tiene su anillo y además algún distintivo. ¿Esto por qué? Porque en realidad ese anillo se usaba para lacrar documentación y para certificar documentación. Entonces, cuando el Papa moría, el anillo se destruye para que no hubiera ningún tipo de falsificación, que hoy también es innecesario porque, bueno, se puede constatar ahora mucho más fácil una falsificación. De hecho, el anillo de Ratzinger está en un museo. Vamos a ver qué pasa con el anillo del Papa Francisco. Yo creo que también lo van a poner en un museo. Esperemos que sí. No creo que lo quieran destruir, ¿no? Esperemos que no lo destruyan. Bueno, y ya sacándole el anillo del pescador, se prepara el cuerpo, porque después vienen los peregrinos a despedir al Papa en cuerpo presente. Tienen 4 a 5 días aproximadamente para despedirlo, y en ese mismo proceso también se empieza a hacer la convocatoria a todos los obispos que tienen que venir a Roma, a la Ciudad del Vaticano, a participar del cónclave. Claro. Exacto, hay algunos que están en Oceanía, por decir, entonces tienen muchos días de viaje para poder llegar. Y es obligatorio que vengan, o sea, se los convoca y tienen que presentarse, salvo que estén enfermos o que sean mayores de 80 años. Bien. Los que tienen más de 80 años no pueden participar del cónclave ni elegir ningún papa. Eso está digamos, normativizado. Claro, se ha normativizado en una constitución. Bien. Porque quienes manejan todo esto es el colegio cardenalicio. El colegio cardenalicio, cuando muere el Papa, es el que toma el poder de manera transitoria, porque claro, no puede no haber administración en la Ciudad del Vaticano, es una ciudad-estado, y el jefe de esa ciudad-estado es el Papa. Entonces, ¿qué hacen? Convocan, toman las medidas que tengan que tomar para organizar también el entierro del Papa que falleció, y cuando ya están presentes todos los cardenales u obispos, porque no es obligatorio ser cardenal, pero que tengan rango, porque después si algún obispo es elegido papa,
Primero se lo tiene que nombrar cardenal y recién ahí pasa a ser el papa. Claro, pero a ver, el obispo puede ser Puede papa. ser. Tienen que tener rango para ser elegibles, que es obispo o cardenal. Cualquiera de esos dos. Hasta, tiene que ser creo que mayores de 70, pero no mayores de 80. Bien. Bueno, cuando ya están todos presentes, primero que nada se hace una especie de oración fuera de la Capilla Sixtina, porque ahí es donde se reúnen. Todos los obispos o cardenales paran en Santa Marta, se quedan a dormir ahí, que es donde se alojaba el Papa. Sí. Los papas anteriores dormían en el Vaticano. El Papa Francisco, muy distintivo, eligió dormir en Santa Marta y bueno, como si fuera un miembro más de la iglesia, un empleado más de la iglesia. Exactamente. Bueno, hacen una primera oración y después hacen unos cánticos litúrgicos y van marchando, hacen una misa y van marchando a la Capilla Sixtina, que es donde comienzan primero a presentarse cada uno de los obispos, a hablar sobre la situación de la iglesia, sobre la situación actual, sobre temas que puedan ser de relevancia y posteriormente, si hay tiempo, se procede a la primera votación. Si no se puede hacer la votación ese día, se va al día siguiente, pero son solo 4 votaciones por día. 2 a la mañana y 2 a la tarde. Esto durante 3 días. Si en 3 días no ha salido electo ningún papa, entonces se toman un día de reflexión y oración. Por supuesto, ningún cardenal ni obispo puede contactarse en todo el proceso de elección con el exterior, ya sea ni por teléfono, ni radio, ni medios televisivos, ni por redes sociales, con la inclusive amenaza de que quien lo haga puede ser excomulgado. O sea que es un delito grave. Ellos inclusive no pueden, o sea, pueden comer en grupo, pero en general tratan de que no haya ningún tipo de contaminación de cómo van a ser las votaciones. Y así se va procediendo a llevar a cabo la votación. Les dan una papeleta blanca donde dice voto como sumo pontífice a tal. Estas papeletas se doblan por la mitad y quienes proceden a llevar a cabo el escrutinio son 9 miembros de toda esa congregación que han sido elegidos por sorteo. O sea, todo eso es como si fuera una votación, digamos, de la política de cualquier país. No deja de ser, en cierto modo, una cuestión política dentro de... Sí, porque aparte, todo esto se rige a través de una constitución, que la última es la de Juan Pablo II, que te dice cómo tiene que ser el método de elección y cuáles son los requisitos para poder ser elegido papa. Esta constitución es de 1996 y se llama Universi Dominium Gregis. Y él establece, por ejemplo, antes se podía tener más de 80 años y votar, y él establece que no, que hasta los 80 años se puede llevar a cabo la participación en el cónclave. Bueno, se modernizó un poco. Se modernizó. Claro. Bueno, hizo varios cambios, algunos adaptaron cosas de la antigüedad, pero es como más claro y más transparente el proceso electivo, porque antes también se podía hacer a través de una declaración o de una manifestación. Ahora es con el voto en papel. Bien. Bueno, si después de esos 3 días no ha habido elección, o sea, no se ha definido un papa, porque además cuando se define un papa tiene que ser por las 2/3 partes de los miembros presentes, se van a tener 7 días más para seguir haciendo las votaciones hasta que finalmente salgan electos. Pero ¿qué pasa? En cada ronda de votación se va achicando la cantidad de posibilidades, porque van a siempre ser los que más votados claro. Son los que pasan a la próxima ronda, hasta que terminan habiendo 2 candidatos. Ahí es donde se lleva a cabo la elección y bueno, por las 2/3 partes sale electo uno de esos 2. Y esos 2 no pueden votar. Cuando llegan a esa situación ya no pueden participar de la elección. Y encontramos acá también que mucha gente en la plaza está esperando que se lleve a cabo la votación. La fumata, exactamente. La fumata, que puede ser blanca o negra. La fumata negra es que cuando se termina la ronda de votación se queman los votos, pero quiere decir que no hay ningún papa electo. Cuando finalmente la fumata es blanca, ahí quiere decir que habemus papam, que como lo presentan en el balcón el cardenal que hace la presentación, que también es el decano del colegio cardenalicio. Y bueno,
finalmente, cuando ya se eligió el Papa, inmediatamente se le hace hacer un juramento porque tiene que aceptar ese cargo. Ha pasado, no en la actualidad, no en los últimos años, pero sí ha pasado de papas que han resultado electos que no han querido asumir como papas. Entonces, bueno, es importante la aceptación, el consentimiento de quien ha resultado electo. Veremos ahora quién va a salir. Ahora vamos a todo esto que vos nos has ido relatando, ahora lo vamos a ver desde, ya sabiendo que lo que sigue, que lo que viene. Está genial esto, ¿no? Y digo, que esta situación, que bueno, atrae a gente de todo el mundo, no importa si es católico o no, todos de pronto están pendientes y estamos todos pendientes de ver qué es lo que pasa, o sea, es toda una ceremonia tan significativa a nivel mundo. El mundo, ¿no?, entero está alerta a ver quién... Porque, a ver, tenemos que saber que el Papa es una de las personas más influyentes en el mundo. Porque, bueno, el catolicismo también es una religión muy importante. No sé si no es la mayor. Y, bueno, es muy importante las opiniones de los papas y también cuál es la línea que va a seguir el próximo papa, porque convengamos que Francisco fue un papa disruptivo, sí, un papa inclusivo, y los conservadores no están de acuerdo. Bueno, por suerte él también ha dejado mucha gente que puede llegar a continuar con su legado. Eso también nos había contado, que el mínimo de miembros del cónclave es de 120, creo que este año son 137 los que van a poder llevar a cabo la elección. Y bueno, mirá qué cosa que muere en el año del jubileo, que sí, es cuando se abre el portal, la puerta de bronce de la Basílica de San Pedro, que bueno, no se abre todos los años, no. Y además muere para la Pascua, para el domingo de Pascua y Resurrección, o sea, porque él muere, él se despide y sí, la verdad que ha dejado varios mensajes. Sí. Bueno, lo vamos a extrañar a Francisco, y ojalá que el que venga. De que hay gente que lo ha querido y gente que no, y que estuvieras o no de acuerdo, pero era más allá de la figura de él, de ser el representante como de Dios en la tierra, era todo un personaje. Sí. Te voy a decir que los papas cobran un sueldo y él no cobró nunca su sueldo, y una cosa importante destacar, todos esos meses en donde él no usó de esa, digamos, retribución que es obligatoria para todos los papas, porque al final ser papa también es un trabajo. Creo que lo recaudado eran más de 4 millones de euros, y él ha dejado un legado diciendo que eso es para resarcir a víctimas de abusos, sobre todo a víctimas de abusos de la iglesia. Entonces, hasta ese mensaje es importante, porque sí, por ahí ha vivido gente que no estaba muy de acuerdo con su forma de pensar, lo que es lícito, pero bueno, hasta la humildad y su generosidad, nada era impostado, él realmente era así. Era él, sí. Y también algo que también va a llamar la atención es el nombre que va a llevar el nuevo Papa. Claro, que lo tienen que decidir en el momento en que es electo, tienen que decir qué nombre apostólico van a llevar. Y el nombre tiene mucho que ver con la línea que va a seguir. Exactamente. Bueno, Francisco era jesuita, y para él San Francisco de Asís era muy importante, se sentía muy identificado con él, y dice que él en realidad en el instante, porque no la veía venir, pero cuando termina siendo electo, dice que fue como que le cayó el nombre, Francisco. Sí. Y bueno, es el primer Francisco de 265 papas que han habido en la historia. No, impresionante. Bueno, habrá que estar atentos, porque esto en breve ya vamos a estar con todo esta elección del nuevo Papa, porque bueno, es algo inminente, ya estamos. Es inminente, veremos. Yo creo que en mayo es la convocatoria, o sea que en una semana más o menos vamos a saber. Ya empezamos. Sí. Y a seguir todos esto, porque esto nos llama, no todo. O sea, es importante para nuestra espiritualidad saber quién va a conducir la Iglesia Católica. Por supuesto, y si tenemos que dejar un mensaje, Francisco decía: recen por mí, sigamos rezando por él hasta que venga el nuevo Papa. Exactamente. Alejandra, muchísimas gracias. Gracias, chicas, nos vemos la semana que viene. Vamos a la música. Dorime.